lo digo yo misma. Más que bien, con Actisdana. Acá estamos con Marcelo Actisdana, que estamos transmitiendo desde su Instagram, @MarceloActisdana. Gabriel Actisdana, que lo pueden encontrar también en Instagram como gabriel.actisdana. Y yo, Rocío Actisdana, que me pueden encontrar como Más que Salud en mi página de Instagram profesional. Y también en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, si ustedes buscan Actisdana en YouTube, ahí les va a aparecer todos nuestros programas de radio de este año y del año pasado, donde tenemos un montón de entrevistas con gente altamente exitosa, buscando tips, historias que transforman y potencian la vida. Siempre intentando estar mejor. Ya estamos armando para el 22 de enero un curso, un taller de libertad emocional. Cómo ser dueño de tus emociones y usarlas a tu favor. Pero ahora estamos en cómo crear un movimiento poderoso, ¿sí? En esto de crear hábitos en los que vamos enlazando los contenidos del programa. Y recién escuchábamos tu amigo fiel, le mandamos grandes saludos y abrazos a todos los amigos que nos apoyan, que nos ven, que nos siguen, que nos escriben. A los que nos dieron la posibilidad de estar aquí, como Ale Arzú, a Luis, a José, bueno, y tantos amigos más que siempre nos tiran buena onda, y más llegando a Navidad. Queda la incógnita para dentro de un rato, cuál es la diferencia entre la cosmovisión de la luna en la India y en Occidente. Y ahora, hablan ustedes. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco más profundamente del movimiento. Vamos a empezar con algunas bases moleculares, por decirlo de una manera. Todas las moléculas que existen en el universo se mueven, absolutamente todas. Uno puede ver una mesa, por ejemplo, y decir esto está quieto, pero en realidad no. Todas las moléculas que componen esta mesa tienen un estado de vibración. Las sustancias que son gaseosas, por ejemplo, tienen movimientos mucho más amplios y dispersos. Las sustancias que son líquidas tienen movimiento más que los sólidos, pero menos que los gaseosos, y los sólidos, sus moléculas también se están moviendo, aunque por la estructura que tienen no vemos un desplazamiento en el espacio, pero sí hay un constante de vibración. De hecho, no sé si ya lo habíamos hablado en algún momento, sobre la diferencia en las cuantificaciones de temperatura, por ejemplo. Nosotros acá en Argentina usamos la escala Celsius, que mide temperatura. En Estados Unidos usan la escala Fahrenheit, y en lo que es investigaciones científicas se usan los grados Kelvin. Y resulta que el grado 0 de la escala Kelvin equivale a menos 273 grados Celsius. Y esa es la temperatura a la cual las moléculas no se mueven. Y en realidad esa temperatura no existe, es inalcanzable. Uno ha llegado a un grado Kelvin, pero no a 0. Eso es porque no hay, sin movimiento no hay existencia. Entonces, bueno, como puntapié a eso, digamos, y yendo a otro fundamento de lo que es la biología molecular y la física cuántica, está la ley de la dualidad onda-corpúsculo, que esa sí ya la mencionamos en el programa anterior. La dualidad onda-corpúsculo dice que cuando nosotros empezamos a dividir un átomo, agarramos esta mesa, la partimos cada vez más, cada vez más, cada vez más, y tenemos un átomo que lo seguimos partiendo en cada vez partes más y más y más chiquitas. Llega un punto de ese estado atómico donde las partículas se convierten como en algo más sutil, que ahí se lo llama energía. Pero a la vez esa energía forma como bolsitas, y esos cuantos energéticos, pues esas bolsitas forman corpúsculos. Entonces hay un punto donde la materia se convierte en energía y la energía se convierte en materia. Y la energía es movimiento también. Entonces, a los fines más profundos de nuestras moléculas y de nuestra composición, estamos en movimiento continuamente. Y todo lo que nosotros veamos como corporalidad también puede traducirse a un estado más sutil, más mental, más emocional. Entonces, muchas de las cosas que nosotros querramos lograr con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, y nuestra mente, y por eso también relacionado en este programa de alto rendimiento,
lo tenemos que trabajar con el cuerpo. Si queremos una flexibilidad mental más grande, tenemos que trabajar la flexibilidad de nuestro cuerpo. Si queremos más fuerza o más resistencia a nivel emocional, tenemos que ganar fuerza y resistencia con nuestro cuerpo. Excelente, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que empezar a pensar. El movimiento no solo para una salud física, que es fundamental también, sino también para una salud emocional y mental. Y yendo a lo que ya es más la cuestión de PINE, psicoinmuno, neuroendocrinología y las hormonas, nosotros tenemos la hormona del cortisol, que aparece en el cuerpo para la actividad. O sea, en realidad cuando nosotros estamos en alguna situación de estrés o que requiere mucho esfuerzo, ya sea mental o físico, va a aparecer una dosis de cortisol. Por ejemplo, si yo tengo que estar en la computadora pensando en mi trabajo, bueno, voy a tener cortisol alto. Si yo tengo que salir a trabajar, no sé, por ejemplo, en la construcción o lo que sea que requiere un esfuerzo, también va a aumentar el cortisol. Y eso me va a generar una serie de cambios metabólicos que en un periodo corto es bueno, pero en un largo periodo, como hablamos del estrés crónico y la lesión que produce el cortisol a largo plazo, no es tan bueno. ¿Qué es lo bueno del ejercicio? Que también estimula lo que es la hormona de crecimiento. Entonces me ayuda a barrer todas las lesiones que me va a producir el cortisol a lo largo del día. Entonces, si bien me va a generar algunos cambios, y estoy en actividad y todo, me va a aumentar el cortisol por un lado, por otro me va a contrarrestar los efectos nocivos y sobre todo del estrés. Entonces nosotros viviendo en una sociedad donde la vorágine del día a día nos lleva a estar en un montón de preocupaciones, un montón de horas de trabajo, un montón de horas sentados frente a pantallas y todo lo que sea que nos genera estrés, yo con el ejercicio es una de las principales formas que yo tengo de barrer y contrarrestar eso. Excelente. Y si hablamos de ejercicio y movimiento, ¿qué nos puede decir Gabriel? Cuando hablamos de ejercicio y movimiento, ya ahí encontramos una separación entre lo que es ejercicio y lo que es movimiento. Cuando hablamos de movimiento, podemos hablar de caminar, levantar un objeto, prestar atención a algo, decir algo, pasarle el mate, recibir un mate, acciones que se dan con el cuerpo. Todo lo que consuma cierto gasto de energía en realidad es movimiento, ¿no? Cuando hablamos de ejercicio, lo que hacemos es crear un movimiento muy específico con fines específicos que apuntan a desarrollar una parte del cuerpo en específico. Por ejemplo, si yo agarro una pesa y quiero trabajar los músculos del hombro, voy a hacer un movimiento específico que active los músculos del hombro, entonces ahí aparece el ejercicio. Pero no es movimiento, o sea, es movimiento, pero al ser específico y focalizado a un objetivo, se convierte en un ejercicio. El ejercicio es mucho más chico que el movimiento. El movimiento está en todos lados, el ejercicio se diseña para correr los límites del movimiento, o sea, poder ir un poco más allá de lo que estoy acostumbrado a hacer o que todo lo que haga hoy me sea más liviano, me sea más fácil. Entonces, acá hay una clave que es importantísima, que es el ejercicio es opcional, pero el movimiento es esencial, es indispensable. El cuerpo necesita de movimiento. Cuando, justamente como decía la Roa hace un rato, todo está en movimiento, ¿no? Pero en el cuerpo particularmente, el movimiento es la forma en la cual el cuerpo se adapta al contexto que tiene afuera. Por ejemplo, si yo tengo que producir energía en mis células, respiro, tomo aire, respiro, genero un movimiento de contracción de diafragma y expansión de la caja torácica de los pulmones para que me entre aire, para hacer un cambio de oxígeno que vaya a la sangre y tener energía disponible, poder producir energía con ese oxígeno. Ahora, el corazón está todo el tiempo moviéndose, está todo el tiempo tirando sangre, bombeando sangre que va a todo el cuerpo. Y por dar un ejemplo, la sangre del corazón sale del corazón y viaja por las arterias y vuelve a través de las venas.
Entonces las arterias y las venas son cosas diferentes. Las arterias tienen músculo, se contraen y mandan la sangre a donde tiene que ir. En cambio las venas solamente hacen que, digamos, solamente contienen la sangre. Por ejemplo, en las piernas generalmente se hacen varices, porque la fuerza de gravedad hace que la sangre caiga hacia abajo. O sea, la sangre va hacia abajo, y como no hay un corazón en las piernas, se estanca y no tiene cómo volver. Entonces, la fuerza de gravedad dificulta que la sangre vuelva al corazón. Por suerte tenemos músculos. Entonces, caminar, por ejemplo, hace como un efecto de bombeo, y los músculos, al contraerse, hacen que la sangre suba de las piernas a la cintura. Y después la respiración, el diafragma y el movimiento de la caja torácica vuelve a funcionar como un tercer corazón o una segunda bomba, que vuelve a movilizar la sangre desde la panza hacia el corazón. Entonces, puedo quedarme quieto y que el corazón envíe sangre a todos lados, pero si yo no contraigo las piernas, la sangre se estanca en las piernas. Si yo no aumento la frecuencia ventilatoria, la sangre se estanca en el sistema digestivo, entonces, o en la cavidad abdominal en realidad. El cuerpo está diseñado para que el movimiento lo sostenga funcionando. Por eso es que el movimiento sí es esencial. Y en general hay movimientos que son propios del ser humano y hay otros que no, que son ejercicios construidos para mejorar el rendimiento en un campo o para aumentar el tamaño de un músculo, por ejemplo. Entonces, si nosotros toda la vida caminamos, nos agachamos, nos tiramos al piso, nos levantamos, trotamos, levantamos algunas cosas pesadas y todo el tiempo nos movemos con movimientos reales, el cuerpo va a estar bien. Si lo dejamos de hacer, el cuerpo empieza a deteriorarse. Bueno, me han apabullado con tantos temas tan profundos juntos. Vamos a hacer una cosa para nuestros oyentes. Hagamos una limpieza de 2 o 3 tips y vamos a un corte y volvemos. Y vamos a ir con Get Back, porque vamos a seguir volviendo, ¿no? Get Back de los Beatles. Entonces, Ro, ¿qué tips podemos dar a la gente para estar más que bien relacionados con lo que estamos hablando? Saber que el movimiento es innegociable si uno quiere estar bien en cualquier sentido. Saber que es lo que decimos siempre, que no hay que olvidar que somos un cuerpo. ¿Sí? Todo lo que hagamos va a ser a través de nuestro cuerpo, entonces un buen estado del cuerpo va a generar un montón de cosas, una buena percepción y una buena acción. Entonces tener el movimiento como algo innegociable en el día a día. Después el ejercicio puede ser parte de ese movimiento, pero tengo que tener un movimiento en el día a día, tanto para una salud y un bienestar, y un más que bienestar físico, mental y emocional. Excelente, Ro. Gabo, el tips antes de irnos. Creo que lo más importante es entender que si vos vas a un gimnasio, por ejemplo, a hacer gimnasia, vas a ir 3 horas a la semana con suerte, pero cada día tiene 24. Entonces una semana son 7 por 24, no sé cuántas horas son, pero son más de 140 horas. Entonces lo que puedes hacer en 3 horas en comparación a 140 es muy poco. Por lo tanto, como dijo la Ro recién, el movimiento es esencial, el ejercicio es opcional. Lo más importante para mí hoy en día es que tu vida integre, que el movimiento esté integrado en tu vida. Que si todos los días tengas un momento del día en el que te dediques a moverte o que hagas alguna actividad física, y si podés complementarlo con el ejercicio 1000 veces mejor, porque un programa de entrenamiento bien diseñado ahorra muchísimo tiempo y es mucho más seguro también. Cosas que puedo ir haciendo, por ejemplo, subir por las escaleras en vez del ascensor. Si hay algo que no me queda muy lejos, ir caminando en vez de ir en colectivo o ir en taxi. Hacer pausas activas. Si yo estoy en la computadora trabajando por mucho tiempo, levantarme, quizás dar un par de vueltas alrededor de la mesa o tener alguna mini rutina de ejercicio para hacer en 5 o 10 minutos. Son cosas que parece que cansan más,
pero en realidad a la larga, ya en el próximo bloque vamos a hablar de los beneficios orgánicos del ejercicio, a la larga uno se termina sintiendo mucho mejor. Bien, concientizar el movimiento, hacerte consciente de eso y como un aporte constante a tu vida. No solo me tengo que mover, sino ser consciente del movimiento y consciente que ahí estamos creando poder, creando buenas hormonas, buenos músculos. Concientizar el movimiento porque eso hace que vivamos. Sin movimiento no hay vida. Nos vamos y volvemos, o sea, nos vamos a mover. Nos vamos con Get Back de los Beatles y los que nos siguen por Instagram, ya volvemos en 5 minutos menos, 3 minutos. Y los que están en la radio, disfruten de Get Back.